Soldados, si eres creyente de lo paranormal, te invito a que te suscribas aquí. Abajo te aseguro que me tendrás nuevamente por aquí a la misma hora. Bueno, dicho esto, comencemos. Nos tenemos que ir hasta el año 1929, en donde uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, el Daily Mail, publica una noticia que atormenta a muchos de sus lectores. En una rectoría situada en los condados de Essex y Suffolk, estaban sucediendo acontecimientos paranormales muy intensos y graves. Figuras fantasmales de coches decapitados, afirmó el periodista B. Sewell en la crónica, una monja, una carroza tirada por caballos bayos que aparecían y desaparecían misteriosamente, pisadas en habitaciones donde no había nadie. Tal acontecimiento corrió como la pólvora por todo el país, así que el director del periódico no quiso dejar pasar la oportunidad y decidió contactar con Henry Price, un destacado investigador de lo paranormal. Henry Price, que por aquel entonces era uno de los miembros de Society Psychical Research de la National Library Psychical Research dependiente de la Universidad de Londres, acudió de inmediato a la llamada. Una vez allí, empezó a recabar toda la información. Lo más escalofriante de todo, es que el lugar en sí, estaba marcado por una terrible y oscura historia antigua, en donde la muerte e insólitos incidentes eran los protagonistas. Un romance prohibido. Si echamos un vistazo a los acontecimientos históricos de la época, encontraremos que la rectoría Worley fue el centro allá por el siglo VIII de unos extraños crímenes ocurridos en un convento, que era por aquel entonces. Uno de los asesinatos ocurrido aquí fue el de una pareja de feligreses, que mantuvieron un tierno romance, a escondidas, claro está. Como te podrás imaginar, el romance no duró mucho, ya que fueron ambos capturados y sentenciados cruelmente. El monje lo decapitaron por traicionar a su religión y sus deberes como feligres, y a la monja le cayó el peor castigo, ser colgada de uno de los muros del convento, para que todo aquel que entrase pudiera ver el acto tan pueril que cometió aquella monja. Fue desde este incidente, como se documenta, que empezaron a verse la aparición de una mujer fantasma, vestida con hábitos de monja, la cual se paseaba por toda la rectoría. Ed Bull y sus escalofriantes sucesos paranormales. Ed Bull fue sacerdote artífice de la construcción del recinto allá por el año 1863, y el primer inquilino de todos. Al principio no se vio afectado de ninguna manera por todas las leyendas que había sobre el terreno, pero con el pasar del tiempo descubriría que aquellas leyendas que se contaban por los condados eran algo más que simples historias. La familia Bull estuvo residiendo unos 65 años en la propiedad, desde 1863 hasta 1927, en ese extenso periodo de tiempo, tanto la familia como los vecinos, fueron testigos de innumerables fenómenos raros de toda clase. Pero todo estalló cuando el nuevo propietario Eric Smith se instaló en la propiedad, dando a conocer al periódico Daily Mail lo que en realidad estaba ocurriendo en esta casa encantada. Los fenómenos dentro de la rectoría Worley. Desde que Eric Smith se instaló, los fenómenos no fueron uno, sino varios y de diferentes clases, todos ellos. Algunas veces podían escuchar en mitad de la noche el tintinear de una campanilla, al igual que los timbres de la casa. En el jardín pudieron ver en más de alguna ocasión a una mujer vagando por el jardín, con hábitos de monja. Fenómenos poltergeist de toda clase y fuerza. Sonidos de pasos por habitaciones que estaban completamente vacías. Las cerraduras sonaban como si alguien trancase las puertas. Se escuchaban piedras caer del techo siempre que caía la noche. En más de una ocasión se escucharon gritos espeluznantes, al igual que el paso de carruajes que no estaban allí. Pese a todos estos fenómenos que estaban ocurriendo en la casa, Henry Price tenía que averiguar qué era lo que sucedió en esta casa para que tales fenómenos sucedieran. Una sesión espiritista en pleno corazón de las tinieblas. Decidido a llegar al fondo de todo esto, Henry decidió hacer una sesión espiritista en donde participaron la esposa de Eric Smith, el propio Smith y Price. Una vez pudieron contactar con la primera entidad en aparecer, se quedaron perplejos. Fue nada más y nada menos que el reverendo y fundador de la casa Ed Bull, quien les contó todo lo que aquí ocurrió. Al final, tanto Smith y su familia como el propio Henry tuvieron que salir de la casa lo más deprisa posible, ya que los fenómenos cada vez iban en aumento y con mucha más fuerza que nunca. El propio Henry nunca llegó a terminar la investigación por motivos de seguridad que a simple vista quedan claros. Los nuevos inquilinos. Tras unos años sin que nadie pisase la casa, unos nuevos inquilinos se instalaron en la casa. De nuevo fue por un clérigo, Lionel Foister. Foister era primo del fallecido sacerdote Bull. Lo más curioso es que durante algunos meses reinó la paz en la casa. Hasta que el destino luego quiso poner las cosas en su debido lugar. Los timbres volvieron a sonar. Las campanas a tintinear. De nuevo los carruajes fantasmas se volvían a escuchar.
Los relojes se congelaban. Aunque lo más espectacular del caso es que aparecieron nuevos fenómenos, entre ellos uno muy perturbador. Comenzaban a salir escrituras de las paredes de la propia casa. Unas almas en pena que no sabían cómo comunicarse y decidieron hacerlo de esta manera tan aterradora. Algunos mensajes no se entendía, pero otros eran muy claros. Socorro, por favor, ayúdame. Ayúdame Marianne. Marianne era la mujer de Foister, no puedo entender, dime más. Los nuevos propietarios de nuevo volvieron a contactar con Price. Aunque esta vez, el parapsicólogo se vino con todo un ejército de ayudantes y herramientas. Polvos para sacar huellas, cámaras, linternas, cámaras de 16 milímetros, filtros luminosos. Al investigar la casa, seguía apareciendo los mensajes en la pared. Algunos de ellos eran crípticos y ninguno de los presentes pudo descifrarlo. Pero de entre muchos uno de ellos los marcó a todos. Esta casa arderá en llamas, rezaba uno de estos mensajes inscritos en una de las paredes de la casa. Los fenómenos le ocurrían sobre todo a Marianne, causándole graves trastornos psíquicos en su persona. Por este claro motivo, decidieron abandonar la casa. Una vez más la casa volvería a quedar sola. La terrible experiencia de los Warren en la rectoría Borley. Finalmente no podíamos acabar este artículo tan aterrador, sin mencionarte que en el año 1976 los acontecimientos de esta casa, luego convertido en una iglesia, llegarían a los oídos de los investigados paranormales Ed y Lorraine Warren. Nada más llegar a la iglesia, puedes sentir como todo cambia y empiezan a suceder los fenómenos, declaraba la propia Lorraine en una entrevista para una cadena local. Aquí Ed y Lorraine cuentan que cuando empezaron a investigar, lo hicieron de la mano de un ayudante que era muy escéptico. De hecho la propia Lorraine lo consideraba el más escéptico que conocía. Una vez allí, este hombre pudo sentir como alguien o algo le tocaba. Al instante le gritó a Lorraine, algo me ha golpeado, algo me ha golpeado. Llegados a este punto, el hombre aseguró que no podía respirar bien. Lo más impresionante de todo esto, fue que en plena investigación, tenían las grabadoras encendidas, para poder captar alguna anomalía. Y de hecho así lo hicieron. Cuando el matrimonio llegó finalmente a su hotel en Londres, su acompañante entró a la habitación donde se encontraba el matrimonio, muy alterado. Al entrar le dijo a Lorraine, señora Lorraine, será completamente imposible escribir algo sobre esta iglesia, este hombre era un reputado periodista, en la que estuvimos hoy. Continuó, la grabación que me dio en la que estaba usted grabado, se puede escuchar claramente la voz y me gustaría que la escuchase. Al escuchar la grabación una voz femenina advertía que no podía respirar, tal cual le sucedió al periodista cuando estaban investigando en la casa. Nada más entrar en la iglesia, Lorraine supo que en aquellos muros estaba enterrada el cuerpo de una monja. Luego el matrimonio dictaminó en uno de sus libros, como en realidad la rectoría Borley es uno de los lugares más encantados de Inglaterra e inclusive de todo el mundo. La profecía se llegó a cumplir. Si antes de pasar con el caso de los Warren, te habíamos dicho que una de las inscripciones que aparecieron en la pared había mencionado que ardería la casa y de hecho así fue. Aunque pese a todo la historia aterradora de esto continuó. Luego de terminar su investigación en la casa, Price publicó un extenso libro titulado The Most Haunted House in England, la casa más encantada de Inglaterra, y más tarde un segundo titulado The End of the Borley Rectory, el final de la rectoría Borley. Pese a todo esto, dos miembros de la Society for Psychical Research, SPR, Charles Ope y Henry Douglas quisieron analizar el caso. Al parecer llegaron a la conclusión de que parte de los fenómenos presentados en los informes eran producidos por el propio Price, declarando así que esta casa era todo un fraude. Pese a todo esto, ¿te atreverías a entrar en esta casa encantada después de saber lo que ahora mismo sabes? Bueno soldados, con esto me despido. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, te pido de favor que te suscribas al canal y actives las notificaciones. No dudes que me tendrás por aquí nuevamente. Nos vemos hasta la próxima.